señor que no quería seguir ni el camino de la religión ni el camino del esoterismo. No quería seguir ni la tradición hermética ni la tradición cabalística. No quería estar en ninguna religión ni en ninguna escuela esotérica. ¿Y qué es lo que hizo? Viajar. Viajó durante más de 20 años por muchos países de Asia. Países por donde encontró sabiduría, maestros, monasterios. Y cuando volvió a Europa, creó una marca que se llamaba Cuarto Camino. Y entonces, ¿qué es el Cuarto Camino? Pues la propuesta de él era: déjate el fakir, o sea, deja de controlar tus instintos. Abstinencia sexual, ayunos, penalidades. Déjate de ser monje o monja. No te retires del mundo, no cortes relaciones sentimentales, familiares, de pareja, no rompas. Déjate el yogi. No te metas en largas meditaciones, de estar días encerrados estilo vipassana. Fakir, monje y yogi. Y él dijo, hay un cuarto camino. ¿Cuál es el cuarto camino? Uno que integra a los demás y que no requiere dejar fuera nada. Y esa es la propuesta de Gurdjieff. Pero claro, ¿él de dónde la saca? La saca de aquí, su propuesta. Entonces, en la escuela de Gurdjieff se tiran muchos días, muchas horas estudiando numerología. O sea, el eneagrama de Gurdjieff es numerológico. Y hacía unas danzas con una música para activar esos centros de energía, y hacían unas meditaciones y hacían unas cosas. Especialmente la técnica, en vez del test que yo os he pasado a vosotros, se llamaba la cena de los idiotas. La cena de los idiotas es la técnica que tenía el maestro para ayudar a evolucionar al discípulo. Consistía en que durante la cena el maestro observaba a sus supuestos candidatos a discípulo y entonces le decía qué tipo de idiota era. Entonces los idiotas se clasificaban del 1 al 21. Entonces, claro, esto no tiene nada que ver con lo que os han contado, los 9 puntos, que no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué es el idiota? Pues algo parecido a nuestro ego, ¿no? Entonces, en vez de hablar de 9 tipos de ego, pues hablaba de tipos de idiotas. Pero en el caso de Gurdjieff eran increciendo, o sea, estaban estratificados, estaban... Vale, entonces en la cena de los idiotas, pues eso, se veía cada uno la clase de idiota. Y claro, esto para el ego no era muy agradable, porque ya sabéis que en artes marciales te van dando cinturones, ¿sabes? Porque así tú te sientes más importante y tal. No, aquí no. Aquí el maestro era muy duro, o sea... Partía de la cosa de que todos eran idiotas. Sí, y él también. Entonces, esa era una de las técnicas que usaba de identificación del ego y, vale, tenía sus métodos, ¿no? El caso es que él sí hablaba del ego, claro, lógicamente hablaba de los automatismos y todo eso, pero nunca habló de las tipologías. Nunca. Eso es una cosa de Oscar Ichazo. ¿Vale? Entonces, el eneagrama de la personalidad que ustedes conocen viene de Oscar Ichazo. El cuarto camino de Gurdjieff, que lo podéis encontrar todavía, hay un grupo en España, es un camino en el que tus 3 centros, el instintivo, el sentimental y el cerebral, los 3, ellos practican la meditación en los 3 centros. O sea, la meditación de Gurdjieff es meditar en los 3 centros a la vez, no en uno ni en 2, sino en los 3. Por eso, quien haya oído la meditación del ser de un tal Alejandro que grabó durante la pandemia, la meditación de Alejandro empezaba: nos centramos
visceral, sentimos nuestras emociones, subimos arriba, conectamos con los sentimientos, subimos arriba, conectamos con nuestro mundo mental, luego sentimos los tres. Cuando Alejandro dijo eso era la parte de Gurdjieff, pero luego Alejandro añadió algo más y dijo, y ahora vamos a la sensación de sí mismo. Y eso es Atma Vichara, una técnica que luego explicaré. Entonces, los meditadores de Gurdjieff, cuando meditan, intentan trascender los tres centros, estando conscientes de los tres centros. De hecho, los esfuerzos tan fuertes a los que se sometían los alumnos de Gurdjieff es porque tenían que estar conscientes de sus tres centros continuamente. Y como no lo hicieras, había consecuencias. Y muchos trabajos de jardinería. Sí. Y de todo tipo. Y no podías perder la atención. Y claro, había pruebas físicas muy espartanas, por así decirlo, que en algunos casos llevó al límite psicológico a alguna persona. Y se pasaban de la raya. Aparte, en la cena de los idiotas había muchísimo alcohol. Y los brindis con alcohol era muy importante y las cantidades de alcohol eran muy grandes. Claro, los idiotas se delatan claramente cuando llegamos a ciertos niveles de alcohol y se quitan los topes protocolarios, sociales y de la educación. Cuando quitamos la educación que tenemos, emerge quién soy. Claro, y para bajar esas barreras defensivas que todos tenemos de la educación, pues se va metiendo el alcohol, en fin. Gurdjieff pues era un bicho de la naturaleza que os podéis imaginar. Vale. ¿Sabéis quién admiraba a Gurdjieff y tenía un póster así de grande del Enneagrama en su ashram de la India? Osho. Osho era seguidor de Gurdjieff. Decía que Gurdjieff era el único maestro que había en Occidente. Osho. Y ya sabéis lo que hizo Osho y lo que pasó con él. Entonces, esta gente se conocía. O sea, no sé cómo, porque no había ni señales de humo en internet, pero ellos se conocían. Y el que te da curiosidad, que se meta en Netflix y que vea el documental de lo que montó Osho en Estados Unidos. Vale. Porque es histórico. A dónde puede llegar el ser humano y los que lo siguen, buscando la iluminación. Porque toda esta gente lo que hace es crear un sistema para captar la iluminación. Oscar Ichazo, cuando conoce el cuarto camino, lo que quiere es un camino para la iluminación. Y crea un sistema propio, al margen del de Gurdjieff, de 9 niveles. Y de ahí viene el enneagrama de la personalidad. Porque Ichazo, para ayudar a que tú te conozcas a ti mismo, se le ocurrió la maravillosa idea de que cada uno de estos puntos, aparte de ser un planeta, una nota musical, un color, un elemento del átomo, de la teología, de la historia, de la creación del universo, de la cosmogonía, de ser un dios de la antigüedad, de ser una religión, aparte de los infinitos significados que puede tener, se le ocurrió que tenía que ver con las fijaciones que tiene el ser humano y que lo mantiene en una conciencia limitada de dualidad. 1954. ¿Qué pasó? Que eso lo escuchó Claudio Naranjo. Y Claudio Naranjo dijo, esto es muy interesante, porque con esto yo voy a hacer terapia. Y con esta terapia yo voy a curar a la gente. Entonces empezó a desarrollar la psicología de la personalidad. Y luego otros psicólogos siguieron desarrollando los tipos, como Riso y Hudson, los autores del libro, los autores de todo eso. Bien, si queréis conocer los orígenes del cuarto camino, pues que Oscar Ichazo hizo un cuarto camino a su manera
y por qué Claudio Naranjo hizo un cuarto camino a su manera, con 9 niveles. Os dejo aquí este librito, es una biografía de Gurdjieff, pero aquí explica mucho de lo que este maestro quería. Él, o sea, para cerrar este capítulo, él lo que quería era hacer una síntesis de todas las religiones, todos los sistemas filosóficos y de pensamiento que existían hasta el momento. Y eso a él lo llamó, le puso una marca propia, cuarto camino. Y propuso un método. Creó una institución. Todo eso lo tenéis en los apuntes. Entonces, quien quiera echarle un vistazo, que lo vea. Ahora bien, todas las propiedades matemáticas, esotéricas, no de personalidad, todo esto que he estado comentando, bueno, pues aquí podéis encontrar parte de lo que he dicho. Es un libro de Enneagrama, pero sobre los secretos del Enneagrama. Vale. En segundo nivel no puedo hablar de Claudio Naranjo ni de sus aportaciones, pero sí voy a decir que él usó la espiritualidad como terapia. Él hizo un método basado en psicoanálisis, Gestalt y espiritualidad. Promulgó la meditación budista como la solución a los problemas del mundo. Por eso es muy difícil distinguir su psicoterapia de la meditación y de la espiritualidad. Y este es el sistema. Sat, le llamó Sat porque en sánscrito quiere decir ser. Pero son 9 niveles para llegar a ser. Claudio Naranjo hizo su versión particular del cuarto camino, pero ya enfocado hacia la terapia. Ichazo hacia la mística. Ahí lo tenéis.